nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Una anécdota del Espíritu Santo, ya que estamos cerca de Pentecostés. Juan Pablo II, él fue elegido en 1978, octubre, ¿verdad? Y en mayo de 79, él quería ir a Polonia. Y cuando fue elegido el Papa Karol Wojtyła de Polonia, dicen que los comunistas comenzaron a reunirse, tener sus comisiones. Y en algunos documentos sale Karol Wojtyła, Juan Pablo II, tiene tendencias peligrosas, ¿verdad? Y entonces él tenía su deseo de ir a Polonia y en su misa inaugural, él decía: no tengan miedo a abrir las puertas a Cristo. Y él es como que mandó a shiver en todo el país y los comunistas, regímenes, porque para ellos no debe de abrir la puerta a Cristo. Y incluso ese Nova Huta, ese lugar de los hombres, no querían tener ni una iglesia, pero prevaleció la iglesia. E incluso, ¿te acuerdas? En ese momento Juan Pablo II trajo a Nova Huta esa piedra de San Pedro del Vaticano, y sobre esta piedra construiremos nuestra iglesia. Y efectivamente está construido ahí en Nova Huta. Y entonces cuando él es papa, él dice: no tengan miedo a abrir las puertas a Cristo. Era para todo el mundo, pero especialmente para los comunistas y sus países que estaban engañados, estaban encarcelados, estaban encadenados con la mentira. Cuando él pide al país de Polonia que por favor le deje venir en mayo por 2 días, él quería ir en mayo. ¿Por qué? Porque en mayo es la fiesta de San Stanislav, que fue mártir en el año 1100, fue, no sé si en 1100 o exactamente, pero en ese siglo, en ese tiempo, y él fue martirizado por el rey de Polonia. Entonces, él siempre ha sido un símbolo de la libertad religiosa. Entonces, él quiere venir a Polonia, que está debajo de un régimen comunista, en mayo para celebrar la fiesta 900 años después de San Stanislav. Entonces, el país de Polonia dijo, en vez de venir esos 2 días, porque querían evitar esa fiesta y ese simbolismo, le dijeron: ¿por qué no viene 9 días en junio? Entonces ellos pensaban que iban a ganar, digamos, porque les sacan de San Stanislav y te damos 9 días en junio. Pero llegaron a profundamente arrepentirse de haber abierto las puertas 9 días a Juan Pablo II en su país de Polonia, porque por 9 días, he wreaked havoc, as they say, en el sentido de bien, y que los comunistas a todo costo trataron de disminuir todos sus eventos, pero no podían, y decían que no hay suficiente baños, que es muy no sanitario, que todo decían para desanimar a la gente, pero nada desanimaba a la gente. Y eran multitudes que iban a todos los eventos de Juan Pablo II. Y dicen que el día que cambió todo para Polonia fue la vigilia de Pentecostés. Él llegó en las vísperas a Warsaw, y él estaba en una plaza, ya me olvido el nombre de la plaza, y muchos historiadores, periodistas y gente identifican esa tarde con el fin del comunismo, y que ese fue el primer dominó, como le gusta a Juan María, dominós, el primer dominó que comenzó a bajar todo el régimen. Y dice que esta fue la frase, que él estuvo ahí con sus papeles y dijo: yo, siendo hijo de esta tierra de Polonia, y a la misma vez
el Papa Juan Pablo II, grito que desde todo este milenio y de las profundidades de todo lo que hemos vivido de este milenio, yo grito, Espíritu Santo, descienda. Y repitió, wow. Espíritu Santo, descienda. Descienda sobre esta tierra. Descienda sobre la faz del mundo. Descienda sobre esta tierra y renueva la faz de la tierra. Y dicen que el Espíritu Santo era palpable entre la multitud de las personas. Había un gozo. Las personas dicen que se sentían seguros en un país donde no podían abiertamente decir quién eran. Sostenían un crucifijo en alto. En un país donde tenían miedo de hablar en público sus perspectivas. Y eso era un plan del gobierno, porque si no lo permitías, no sabías quién era cristiano. No sabías si eras mayoría o minoría. Pero en ese momento mirábamos alrededor, éramos la mayoría. Y no teníamos miedo de cantar canciones a Cristo, de pedir el Espíritu Santo. Y había uno del régimen comunista que estaba atrás, y él dice que cuando escuchó las palabras de Juan Pablo II, yo grito, descienda sobre esta tierra el Espíritu Santo, ven. Dice, él cuenta que sintió un shiver en su cuerpo. Y él dijo después, y yo te aseguro que no fui el mismo hombre después. Wow. Él mismo dijo, no fui el mismo hombre. Y entonces, bueno, ¿qué poder hay en la iglesia de Cristo? ¿Qué poder hay en el Espíritu Santo? ¿Y qué poder hay en los presbíteros y la iglesia de Cristo que hemos escuchado hoy en Hechos 20, que Cristo derramó su sangre para santificarla, que el Padre ha adquirido a la iglesia por la sangre de Cristo? Y al decir, ven Espíritu Santo, el vicario de Cristo, el Papa de la iglesia de Cristo, donde dice en la iglesia, en la oración eucarística número 2, dice, tú has, como dice, que cumplió la voluntad del Padre y adquirió un pueblo santo. Y este es el poder de la iglesia, que el Espíritu Santo baja y derrumba el régimen comunista. Qué poderoso. Y eso es lo que ahora estamos acercándonos. Estamos acercándonos a Pentecostés. Y estamos acercándonos a poder a recordar este momento que hemos recibido la promesa del Padre, adquirido por la sangre de Jesucristo. Y este Espíritu Santo no es desligado a la verdad. No es desligado a la iglesia. Como dicen santos de María, el Espíritu Santo quiere hacer todo a través de la Virgen María. También vemos que el Espíritu Santo quiere hacer todo con su iglesia. Y que hay una iglesia. Y que tiene presbíteros, tiene episcopos, obispos. Y que la verdad y el Espíritu van juntos. Y hoy día tenemos la herejía de hoy, uno de los herejías de hoy día, ¿ves? Es love is love. El amor es amor. ¿Y dónde usan esa frase? Al decir que este junio, que somos Pride Month, dicen, ¿verdad? Dicen, en vez de que sea el mes del Sagrado Corazón, es como en Pascua, en vez de la resurrección hay el conejo. Es como Navidad, en vez de Jesucristo, Papá Noel, ¿verdad? Y ahora en vez del Sagrado Corazón, festejan, enaltecen un estilo sexual que no es lo que va a dar la alegría, la paz, que va contrario al Evangelio,
que es como decir, ¿por qué no escogemos julio Alcohol Month? Y estoy orgulloso de mi tío que se emborracha cada domingo. Y hay que dejarlos ser libres, que tome Pilsen y Cusqueña. Tenemos que ayudarlos a que puedan ser libres, a ser quien son. Y sus tendencias hay que animarles en vez de desanimarles. Porque el amor es amor, ¿no? Y entonces el amor se desliga de la verdad. Se ha desligado. Y eso es siempre la obra de Satanás, de dividir, ¿verdad? Y hoy vemos que el Espíritu Santo está atrás de la unión, ¿verdad? Está diciendo para que sean unos. Y está el Espíritu Santo ligado a la verdad. Y dice Hechos de los Apóstoles, Pablo está hablando y justo dijo en el Hechos 20:27, pues no omití por miedo el anunciarles todo el designio de Dios. O sea, no les he guardado nada, les he dicho todo. En el versículo 25, y ahora yo sé que ya no volverán a ver mi rostro, ninguno de ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Entonces Pablo pasó por ellos, ¿qué? Predicando el reino, predicando la verdad, predicando las enseñanzas de Cristo en su plenitud, incluido la comunión. ¿No se acuerdan en Corintios que decía, verdad, que cada vez que comen el cuerpo y la sangre, entonces está predicando sobre la comunión, está predicando que los que practican actos inmorales, sea homosexuales o heterosexuales, no heredarán el reino de los cielos. En Gálatas capítulo 5, los que están tomando borrachera, los que están en comilonas, los que están en fornicación, no heredarán el reino de los cielos. Y su evangelio ha sido completo, ha sido total, incluido la iglesia, incluido que tiene Cristo una iglesia, incluido que tiene una autoridad, incluido que hay pecado que puede sacar, que puede inhibir que entres al reino de los cielos. Sin ninguna pelo en la lengua y con amor decía, no heredarán el reino de los cielos. Así como nosotros le decimos a un adicto a droga, la droga no te va a ayudar. Y eso no es odio, eso no es speech, hate speech. Al decir a un adicto que la droga no te va a ayudar, no es hate speech. Y así es como cuando Pablo habla contra el pecado, eso no es hate speech. Es decir, eso no te va a ayudar, no te va a traer felicidad ni en este mundo ni en el próximo. Y vemos en el estilo homosexual, por ejemplo, gente muere a una edad temprana. Las estadísticas muestran que si tú vives una vida homosexual, tu cantidad de vida va a disminuir. No es hate speech, son estadísticas, son la realidad. O sea, cuando tú abres las puertas no a Cristo, pero al pecado, entra la muerte. Y está en las estadísticas, está en la realidad. No tendrás alegría ni en esta tierra ni en el próximo. Y lo peor es lo próximo, no esta tierra. Pero si tú entras en el proceso, si vas a AA, Alcohólicos Anónimos, o vas a Al-Anon, o vas a NA, Narcóticos Anónimos, o SA, Sex Anonymous, cuando vas a la iglesia de Cristo que te dio la Eucaristía, que te dio la confesión, y entras en el proceso de morir a ti mismo para poder obedecer la palabra de Dios, y ahí heredarás el reino de los cielos. Y ahí mismo en Gálatas, cuando Pablo dice, no heredarán el reino de los cielos, ahí mismo dice que el fruto del Espíritu es paz, amor y gozo. ¿Y cómo podemos explicar que más uno se niega a sí mismo, más paz tiene, más libertad tiene? Se niega a sí mismo, no solamente, no hay personas que se niegan a sí mismo por dieta para estar figurati o para estar fuerte, pero nosotros para ganar una corona que nunca va a terminar y que el proceso ya entre espinas y persecución ya va dando paz y gozo.
ya vamos experimentando la libertad de ser hijos de Dios. Ya vamos experimentando la paz. Y entonces Pablo, el amor va junto con la verdad. El amor no es algo abstracto en el mundo. Ama, ama, ama. ¿Verdad? Y los mismos que dicen amor es amor y que aquí todos están incluidos y aquí todos están bienvenidos, que venga un racista a su tienda. ¿Será que va a ser recibido ese racista? Le vas a decir, adelante usted, si yo respeto que tú no te gusta otros de otros pieles o de otros colores. Aquí todos están bienvenidos. Adelante usted. No. Ahí ya ponen la línea. Ahí ya dicen, no, usted no, porque eso está mal. Y entonces, queridos hermanos, el amor no es amor cuando está dentro de la verdad y conectado con la verdad. Y más en la iglesia de Cristo. Por eso dio su sangre. Y está escrito, y lo vamos a leer, dice, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Entonces los presbíteros, los episcopos, aquí está, justo en Hechos 20, versículo 17, ¿a quién está dirigiendo la palabra Pablo? Dice, desde Mileto envió a llamar a los presbíteros. Está hablando a los líderes, está hablando a los ancianos, está hablando de esa palabra, en hebreo ya me olvidé cuál es la palabra, pero que es el líder, que ahora usamos en inglés la palabra priest, sacerdote. A ellos le está diciendo, tienes que cuidar a ti mismo en primer lugar. Dice, tengan cuidado de ustedes. Pablo no es idiota. Sabrá que vendrá celulares con Facebook y tentaciones. Sabe de Pablo que va a venir Facebook un día. Y no solamente eso, sabe en ese momento que si no cuidan de ustedes, puedes ser, y mira lo que dice, lo que puede ser en el versículo 29, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Y por tanto, vigilen y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarles día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que le está amonestando? Le está diciendo, hemos leído en el versículo 25, ninguno de ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Y entonces todo el tiempo él está predicando el reino a estos líderes y él mismo ve y profetiza que entre ustedes va a venir lobos rapaces. Y Martín Lutero, por ejemplo, era sacerdote agustino. Qué bueno que hay alguien que le está redimiendo, que es el Papa León XIV, ¿verdad? Pero era un sacerdote y él es uno de esos lobos rapaces. Personas que van... ¿Qué es un lobo? ¿Qué es un lobo? Un lobo es hombres que hablarán cosas perversas. ¿Qué es algo perverso? Que en la Eucaristía no está Jesús. ¿Qué es algo perverso? Que en la confesión no se perdonan los pecados. ¿Qué es algo perverso? Que María es una prostituta cualquiera. ¿Qué es algo perverso? La Trinidad es diabólica. ¿Qué es algo perverso? Que tener sexo homosexual, eso te va a dar la felicidad. Te va a abrir el reino de los cielos. Y eso vemos en la iglesia de hoy. Sacerdotes que pueden apoyar cualquiera de esas cosas que he mencionado. Pablo está acertado. Y no significa que la iglesia es incorrecto. Y que la iglesia, no hay iglesia de Cristo. Más bien confirma, porque Pablo dice, entre los presbíteros va a haber lobos. Pero sí hay presbíteros, sí hay obispos, sí hay iglesia de Cristo. Y por eso dice, pero ustedes tengan cuidado de ustedes mismos. Y para que sean presbíteros que cuiden el rebaño. Esa palabra episcopoi, oversee, esa que pueden vigilar sobre. Pero primero, digo mismo y los demás. ¿Cómo?
hablando la verdad, no cosas perversas, llenándote del Espíritu Santo y llenándote de Dios. Entonces el amor va siempre ligado a la verdad y no es un amor abstracto. Tiene Cristo su iglesia, tiene Cristo su autoridad, tiene Cristo su plan, y entonces nos anima a mantenernos ahí vigilantes y que tú y yo, como dice Pablo, pues no omití por miedo el anunciarles todo el designio de Dios, que nosotros que nos abramos a todo y escuchemos todo la verdad y para poder ser esos que edifican a Cristo. Entonces, queridos hermanos, ánimo. Ánimo. La verdad es que creo que había otras cosas ahí, pero no, porque dice en el 32, ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para destruir a las personas. Entonces no prediques mejor, porque al contrario. Y a la palabra de su gracia. ¿A qué nos encomienda Pablo? ¿A qué nos entrega Pablo? Con confianza. ¿A qué nos entrega? Ahora les encomiendo a Dios en los sacramentos que nos une a Cristo y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Que tiene qué? Poder. ¿Que tiene? Poder para construir el edificio y darles la herencia con todos los santificados. Es la palabra, es la verdad, es los sacramentos que nos puede construir y edificar. Y hay lobos rapaces que van diciendo, mejor es hacer la vida como tú quieres. Hay un Bad Bunny que dice, vístete como mujer un día y como hombre otro día. Este es un hombre ideal. Hay sacerdotes que, como dice San Pablo, que pueden predicar algo que no está en la palabra de Dios. Pero eso no edifica. Lo que edifica, dice aquí, es la palabra. Y Jesús dijo, ustedes son purificados por mi palabra, santificados por mi palabra. Y se unen por mi palabra. Y en la iglesia de Cristo, que vemos existe, que Cristo dio su vida. Y mira cuánto ama Cristo a su iglesia. Mira cuánto ama Dios Padre a su iglesia, que dice que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. ¿Qué amor tendrá el Padre para la iglesia? ¿Qué amor tendrá Cristo para la iglesia? Que sea eso nuestro amor, nuestro cariño para la iglesia. Y lo último, ahora sí, lo último, mira lo que pasa cuando Pablo se despide. Mire cuando una persona está lleno de la palabra y dando la palabra, más que cualquier otra cosa. Hemos visto que no tenía mucha plata, Pablo, porque tenía que trabajar para poder comer. Hay que leer eso a los que cobran el diezmo, ¿verdad? Pero ahí está trabajando para poder comer. Y no es que daba mucha plata a las personas. ¿Qué daba él cada día? Por 3 años, con lágrimas, el evangelio, el reino de Dios, la palabra de Dios. Y cuando alguien está lleno de la palabra, y cuando da la palabra, cuando te tienes que despedir, una lagrimera, una tristeza, colgado de su cuello. No te vayas. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Rompieron entonces todos a llorar. Y arrojándose al cuello de Pablo, le besaban, afligidos sobre todo por lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro. Hay personas que mueren. Sí, no sé. Pero mira lo que pasa cuando alguien que se llena de esa palabra y da la palabra. Eso es lo que el mundo quiere, lo que el mundo desea, lo que nos une. Lo que nos une a tanto que tenemos que llorar cuando se nos va a ir. Ven Espíritu Santo, como dijo Juan Pablo II, y renueva la faz de la tierra.